Introducción a la filosofía. El libro comienza con una reflexión sobre qué es la filosofía y cuál es su finalidad. Se explica que la filosofía es una disciplina que busca comprender la realidad en su conjunto y de forma profunda, utilizando la razón como principal herramienta. Se distingue de otros saberes como la religión, que se basa en la fe, y la ciencia, que se enfoca en aspectos específicos de la realidad. La filosofía, en cambio, aborda preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la moral y el sentido de la vida. Además, se presenta la filosofía como una práctica crítica y reflexiva que no acepta verdades establecidas sin antes cuestionarlas. Esto introduce a los estudiantes a la importancia de la duda y la argumentación lógica en el proceso filosófico. El origen de la filosofía. La siguiente sección del libro explora el origen de la filosofía en la antigua Grecia, destacando cómo los primeros filósofos, conocidos como presocráticos, comenzaron a buscar explicaciones racionales sobre el mundo natural, alejándose de las explicaciones míticas. Se examinan las aportaciones de Tales de Mileto, que propuso que el agua es el principio fundamental de todas las cosas; Anaximandro, quien introdujo el concepto del apeiron, una sustancia indeterminada como origen de todo; Heráclito, conocido por su idea de que todo fluye y que el cambio es la única constante en el universo; Parménides, que contrastó con Heráclito al afirmar que el ser es inmutable y que el cambio es solo una ilusión. Estos pensadores sentaron las bases del pensamiento racional y la investigación filosófica, abriendo el camino para los grandes filósofos clásicos. 3. La filosofía clásica. Sócrates, Platón. En este apartado se profundiza en las contribuciones de los tres grandes filósofos de la antigua Grecia. Sócrates. Considerado el padre de la filosofía occidental, Sócrates no dejó escritos, pero su método socrático de diálogo, basado en preguntas y respuestas, fue fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico. Se analiza su enfoque en la ética y su búsqueda constante de la virtud, junto con su creencia de que el conocimiento es la clave para vivir una vida buena. Platón, alumno de Sócrates, Platón desarrolló la teoría de las ideas o formas, donde afirma que la realidad sensible es solo una sombra de una realidad superior e inmutable. Su obra La República se discute en profundidad, especialmente su visión de la justicia y su concepto del estado ideal gobernado por filósofos reyes. Platón también es conocido por su alegoría de la caverna, que ilustra su visión del conocimiento y la ignorancia. Aristóteles, discípulo de Platón. Aristóteles fundó su propia escuela y desarrolló una filosofía que abarcaba casi todos los campos del conocimiento. Se destacan sus teorías sobre la causalidad, las cuatro causas, su ética basada en la virtud, la ética nicomaquia y su política, donde describe al ser humano como un animal político que solo puede realizarse plenamente en la vida en sociedad. Aristóteles también hizo importantes contribuciones a la lógica, estableciendo las bases del silogismo. La filosofía medieval. La filosofía medieval se presenta como un periodo donde se intentó integrar la fe religiosa con la razón filosófica. Este esfuerzo es visible en la obra de San Agustín, quien fusionó el cristianismo con la filosofía platónica, especialmente en sus reflexiones sobre el alma, la eternidad y la relación entre el bien y el mal. Santo Tomás de Aquino, quien trató de conciliar la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Su obra Suma Teológica se analiza en detalle, destacando su demostración de la existencia de Dios mediante las 5 vías y su desarrollo de la ley natural como fundamento de la ética. La filosofía medieval también incluye el pensamiento de filósofos islámicos como Avicena y Averroes, quienes jugaron un papel crucial en la transmisión del conocimiento griego al mundo occidental. 5. La filosofía moderna. Con la llegada de la modernidad, la filosofía experimenta una ruptura con la tradición medieval y se enfoca en el conocimiento, la naturaleza de la realidad y el papel del ser humano en el mundo. Racionalismo. Se estudia el pensamiento de René Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna. Descartes introdujo el método de la duda metódica, llegando a la conclusión de que la única certeza indudable es la existencia del sujeto pensante. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Otros racionalistas, como Leibniz y Spinoza, también se mencionan, destacando su confianza en la razón como medio para alcanzar el conocimiento verdadero.
Empirismo. En contraste con el racionalismo, el empirismo sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia. Se analiza la obra de John Locke, quien propuso que la mente humana es una tabula rasa en la que se inscriben las impresiones sensoriales. David Hume es otro empirista clave, conocido por su escepticismo sobre la causalidad y su cuestionamiento de la posibilidad de un conocimiento absoluto. La Ilustración. Este periodo se caracteriza por un enfoque en la razón, la autonomía del individuo y la crítica de la autoridad tradicional. Immanuel Kant es uno de los filósofos más influyentes de la Ilustración. Su crítica de la razón pura marca un punto de inflexión al proponer que el conocimiento humano es el resultado de la interacción entre la experiencia sensorial y las estructuras a priori de la mente. Kant también es famoso por su ética del imperativo categórico, que establece principios universales de moralidad. 6. Filosofía contemporánea. Freud, Nietzsche, Schopenhauer y más. La filosofía contemporánea abarca una amplia gama de corrientes y pensadores que han abordado cuestiones sobre la naturaleza humana, la cultura, la sociedad y la ciencia. Entre los más destacados se incluyen Arthur Schopenhauer. Conocido por su pesimismo filosófico, Schopenhauer propuso que la voluntad es la esencia última de la realidad. Para él, el mundo es una manifestación de una voluntad ciega y irracional, lo que conduce al sufrimiento inevitable. Su obra, El mundo como voluntad y representación, explora cómo la liberación del sufrimiento puede alcanzarse a través de la negación de la voluntad, inspirando a corrientes como el existencialismo y el psicoanálisis. Friedrich Nietzsche. Nietzsche es conocido por su crítica a la moral tradicional y su concepto del superhombre, Übermensch, un individuo que crea sus propios valores en un mundo donde Dios ha muerto, es decir, donde las certezas absolutas han sido superadas. Su filosofía es una llamada a la afirmación de la vida y la creación de nuevas formas de existencia, lo que lo convierte en un precursor de la posmodernidad y un crítico agudo de la cultura occidental. Sigmund Freud, aunque Freud es más conocido como el fundador del psicoanálisis, sus ideas han tenido un profundo impacto en la filosofía. Freud propuso que gran parte del comportamiento humano está influenciado por el inconsciente, una parte de la mente que alberga deseos reprimidos, miedos y conflictos no resueltos. Su teoría de la pulsión de muerte y el principio de placer también han sido objeto de análisis filosófico, especialmente en relación con la naturaleza del deseo y la identidad. Filosofía de la ciencia. El libro también aborda la filosofía de la ciencia, una disciplina que examina los fundamentos, métodos y implicaciones de la ciencia. Se estudian temas como el método científico. Se discuten los principios del método hipotético deductivo y la importancia de la falsabilidad en la ciencia, siguiendo las ideas de Karl Popper. También se explora el debate entre realismo científico y antirrealismo, que se centra en si las teorías científicas describen realmente el mundo o son solo herramientas útiles para predecir fenómenos. La revolución científica. Se revisa el impacto de figuras como Galileo Galilei, Isaac Newton y Charles Darwin en la transformación de la visión del mundo. La filosofía de la ciencia también se preocupa por cuestiones éticas y epistemológicas, como la objetividad en la ciencia, la relación entre ciencia y tecnología, y el papel de la ciencia en la sociedad contemporánea. Metafísica. La metafísica es una de las ramas más antiguas de la filosofía, que se ocupa del estudio de la naturaleza última de la realidad. En este apartado, el libro explora varios temas fundamentales: el ser y la existencia. Se estudia la pregunta central de la metafísica: ¿qué es ser? Se revisan las respuestas dadas por diferentes filósofos a lo largo de la historia